Buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están? Nuevamente, que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, en esta oportunidad vamos a traerles dos enseñanzas, como ya le dijimos al inicio, ¿verdad? Que son importantes para nuestra formación como católicos. Entonces, los que tengan cuaderno, lápiz, los que tengan en los teléfonos ese blog de notas, anoten allí las citas bíblicas porque es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque nosotros damos lo que se llama apologética. ¿Qué es apologética? Algunos de ustedes conocen lo que es el padre Luis Toro, el padre Federico Hayton. ¿No lo han escuchado? ¿Sí? Luis Toro. Ajá. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Hicimos un curso con él de apologética y todos estos conocimientos los estamos llevando para formarnos a nosotros como católicos, porque tenemos que conocer nuestra fe. Nosotros tenemos que ser capaces de debatir con un hermano separado, protestante, testigo de Jehová, saber defender lo que la Iglesia Católica nos enseña. ¿Por qué? Saber vivir también nuestra fe. Porque si no conocemos algo, no lo podemos amar, no lo podemos defender, mucho menos vivirlo. Entonces, en esta oportunidad vamos a iniciar, ¿verdad?, con la enseñanza sobre la Eucaristía. ¿De qué se trata la apologética como tal, muchachos? La apologética no se trata de gritar, no se trata de insultar, no se trata de que el que más grita es el que más se escucha. No, se trata de con fundamentos bíblicos ser capaz de defender lo que yo creo. En este caso, la Iglesia Católica. También existen apologéticas de hermanos separados o esperados o de los que llamamos protestantes. Pero para que nos pueda rendir el tiempo, vamos a iniciar de una vez con lo que es la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En la Biblia, como ya ustedes saben, existen 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 evangelios está revelada la verdad sobre Jesucristo, Eucaristía, y no solamente los evangelios, también alrededor de toda la Biblia y mucho más importante en el Nuevo Testamento, porque es lógicamente cuando Jesucristo vino. Vamos a iniciar con una cita bíblica que es súper importante que ustedes la conozcan, y no es solo una cita, es un pasaje completo que nos habla de parte del mismo Dios, por boca de Jesucristo, la importancia sobre la Eucaristía. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién ha escuchado alguna vez o que han escuchado ustedes sobre algún protestante o alguna persona que no es católica y llega y les habla algo sobre la Eucaristía? ¿Qué han escuchado por allí? Sobre los evangélicos. ¿Qué dicen ellos sobre la Eucaristía? Ok, muy bien. ¿Otra persona que han escuchado por ahí? Ajá, exactamente. Ellos no creen que Jesús está presente vivo en la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque ellos, ¿verdad?, le ponen o le quitan palabras a la Biblia y no la estudian como un todo, sino como fragmentos. La estudian por versículos. Si ustedes notan, cuando ellos predican o están enseñando, ellos llegan y te dicen un poco versículo, y no te dejan hablar. Y es como que, ¿verdad? Ellos como que te marean, como que... Entonces, nosotros tenemos que estar en la capacidad, sí, uno los tiene que dejar hablar, porque si tú no los dejas hablar, después cuando tú los vas a evangelizar, ellos no los van a escuchar. Pero entonces hay que pedir con respeto que así como nosotros lo escuchamos, ellos nos escuchen. Ahora, Eucaristía. ¿En dónde aparece en la Biblia la enseñanza sobre la Eucaristía? Me va a buscar, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Anoten allí los que están anotando. Juan, capítulo 6. Como el capítulo 6 tiene muchos versículos, nosotros vamos solamente a desarrollar los que tienen que ver de manera puntual con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque hablar de la Eucaristía, muchachos, la Eucaristía es nuestro centro y culmen. Es lo que nos define como católicos. Cuando nosotros estamos en el Santísimo, arrodillados frente a Jesús, creemos que Él es el Dios más grande, que no hay Dios como Él. Entonces la Eucaristía es lo más importante para nosotros.
tenemos que conocer nuestra fe. Juan capítulo 6, sí. y versículo. Versículo, va a buscar ahí, por ahora el 48. Juan tiene muchos versículos en ese capítulo 6. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer los versículos importantes que nos habla sobre Jesús de Eucaristía. Vas a buscar ahora 53, por favor. Juan capítulo 6, versículo 53. Vamos a ver qué nos dice allí el Señor Jesús, ¿ok? Porque Él mismo es el que está hablando. Vamos a ver qué nos dice. Jesús les contestó, en verdad les digo. Alto. Jesús les Ya, contestó. alto. Ajá. Así vamos a hacer, o sea, ustedes van desarrollando la cita, de repente metemos freno de mano, explicamos y avanzamos, ¿verdad? Entonces, el mismo Jesucristo que dijo. En verdad les digo. Alto. Ajá. Entonces, en verdad les digo, cuando en la Biblia a nosotros nos dicen, en verdad les digo, es algo muy importante. Es muy importante, por eso Jesús mismo dice, en verdad les digo, o sea, el mismo Jesucristo nos está queriendo decir a nosotros que lo que nos va a decir es verdad. ¿Qué será lo que nos quiere decir? Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Alto. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué más dice. Y no beben su sangre. Y no beben su sangre. ¿A qué se está refiriendo él allí? A la hostia consagrada, ¿verdad? Y al vino, ¿sí? Ok. No viven de verdad. No viven de verdad. En otras traducciones dice, no tienen vida en ustedes. Entonces, es necesario para nosotros poder comer, comulgar, porque si comulgamos en el cuerpo, que es la hostia, en la hostia se encuentra el cuerpo y la sangre. Y en el vino, que es la sangre solamente, por eso es que ustedes ven cuando el sacerdote parte un pedacito del pan y lo echa en el vino, para que también allí se una el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en la hostia está tanto la sangre como el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué más nos dice. Ese es el versículo. Pero ya eso está. No, pero sí. Bueno. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ok. Entonces, fíjense la importancia de esta cita bíblica. Pero ahora, Jesús, en esta cita bíblica, en este pasaje bíblico que es de Juan 6, a nosotros nos está diciendo algo súper importante, que Él prepara a las personas a las cuales Él está predicando esta palabra. Y vamos a ir de adelante hacia atrás para que veamos la importancia de lo que eso es para nosotros como católicos. Me voy a leer ahora el versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Y por qué Él dice eso? Él dice eso porque antiguamente el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, eso está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 17, versículo 7, ¿verdad? Y el capítulo 16, todo eso que fue cuando ellos estaban por allí en Egipto, en el desierto, ellos comieron de un pan, pero murieron. ¿Por qué? Porque ese pan, aunque era el maná que bajaba del cielo, era un pan que no salvaba a las personas. Los alimentaba de manera física, sí, pero no de manera espiritual. Pero aquí el propio Jesús nos está diciendo, yo soy el pan bajado del cielo. Y hay una particularidad, muchachos, que el verbo ser y estar no puede ser modificado. Allí, cuando Él dice yo soy, es porque Jesucristo está diciendo yo en verdad soy. En verdad les digo que yo soy el pan del cielo. Vamos a ver qué más dice. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Levanten la mano quien quiere vivir para siempre. Ajá, muy bien. Ajá. Adelante. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Ok. Entonces, Él está diciendo que se va a dar, que se va a donar. ¿Para qué? Para que el mundo viva. Para que el mundo tenga vida, porque hasta ese momento no tenían vida. ¿Por qué? Porque no existía la Eucaristía en ese momento. Y entonces Él está diciendo, si me comen a mí, vamos a tener vida. Ahora el versículo 49. Vuestros antepasados que comieron el maná en el desierto murieron.
Aquí lo está diciendo claramente. Cuando comemos comida solamente física, vamos a morir. ¿Por qué? Porque no tenemos vida dentro de nosotros. La vida dentro de nosotros nos las da Jesucristo, el Dios más grande. No hay Dios como Él. 47. En verdad les digo, No. En verdad les digo, ¿qué nos dice? el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo en la hostia? Levanten la mano a ver. Bájenla. El Señor está vivo y presente. Y está allí para darle vida a cada uno de ustedes. Ajá. 45. Está escrito en los profetas. Alto. Está escrito en los profetas. Entonces estamos viendo que en esta regresión que estamos haciendo, Jesús venía preparándolos para un discurso. ¿Qué discurso era ese? Un discurso que iba a hacer que muchos le dieran la espalda y se alejaran, porque no iban a creerlo. Entonces, vamos, termina esa cita. Y todos se dejarán enseñar por Dios. Así, toda persona que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Muy bien. Ahora va a buscar el versículo 29. Jesús respondió, la obra es esta, creer en el enviado de Dios. La obra es esta, creer en el enviado de Dios. Hay unos hermanitos, ¿verdad?, que son hermanos esperados para nosotros, que ellos no creen en Jesús. Ellos son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que es un superhombre, que era un mago, que era un gran profeta, pero que no tenía los poderes y que no es Dios. Para ellos solamente el único Dios es Yahvé. Y ni siquiera le dicen Yahvé, le dicen Jehová, pero eso es otro tema. Ellos creen solamente en Dios Padre. Para ellos no existe ni Jesús ni el Espíritu Santo. Pero entonces nosotros vamos a demostrar, aquí tú me vas a buscar primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Nosotros vamos a demostrar qué dice la palabra de Dios respecto a las personas que no creen en Jesucristo. Déjame esa cita allí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Ustedes, hijitos. ¿Cómo les dice el Señor a ustedes hoy aquí? ¿Cómo los llaman? Hijitos. Hijitos. Son de Dios y ya tienen la victoria. ¿Por qué tenemos la victoria y por qué somos de Dios? Sobre esos mentirosos. ¿Sobre esos qué? Vamos a ver por qué les dice mentirosos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el amo de este mundo, Ellos son del mundo y los inspira el mundo, y los del mundo los escuchan. Nosotros somos de Dios y nos escuchan los que conocen a Dios. Ok, ahora va a buscar el versículo 14 y 15. Nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ok, palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, pero ellos, esas personas que se anteponen y que son anticristos, ¿por qué es anticristo? Una persona que no cree en Cristo es un anticristo. Y ellos estaban profetizados en las Sagradas Escrituras. Ya eso estaba escrito, que iban a venir personas que no iban a creer en Jesús y que se iban a ser llamados anticristos. ¿Dónde lo dice? Va a buscarme aquí tú, primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos míos, Ajá. es la última hora. ¿Es la última qué? Hora. Ajá, dale. Y se les dijo que llegaría un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos. Alto. ¿Por qué dice allí en esta carta el apóstol Juan que salieron de entre nosotros? Porque anteriormente, ¿verdad?, la única iglesia que existía era la católica, hasta el año 1521, cuando llegó una persona que se llama Martín Lutero y dividió la iglesia. Era un sacerdote católico y se opuso a la iglesia y
formó lo que eran los luteranos. Entonces, por eso son anticristo. Anticristo es todo el que se aleja de Cristo, todo el que no cree en Cristo. Y hoy en día existen más de 70.000 tipos de iglesias diferentes a la católica alrededor del mundo. Y todos los días se crea una nueva. Entonces, vamos a ver qué nos dice él aquí respecto al anticristo. ¿Qué nos dice? Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. ¿Por qué no eran de los nuestros? Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, la Eucaristía es tan importante que va a haber personas que se les van a oponer y les van a decir que eso es una galleta, que eso es una oblea, que eso no tiene vida, que Jesús lo dijo de manera simbólica y no real. Pero nosotros con Biblia vamos a demostrar aquí hoy que la Eucaristía es real y que Jesús lo dijo porque es verdad. En este mismo pasaje, tú me vas a buscar ahora, ¿verdad? El versículo 55. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Es comida verdadera, pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante. En el versículo 57, léelo. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así que me come a mí, tendrá de mí la vida. Ok, ahora vas a leer este versículo que está aquí, que es el 61. Vamos a ver qué nos dice allí. Jesús captó en su mente que sus propios discípulos criticaban su discurso y les dijo, les desconcierta lo que les he dicho. Ok, entonces Jesús se está dando cuenta que hay personas que no creen. ¿Y por qué no creen? Cuando Él dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Hay algo aquí importante, muchachos. Hay algo aquí importante, muchachos. Cuando nosotros agarramos, y aquí estas citas bíblicas están escritas antiguamente en griego. Y Jesús, cuando empieza el discurso, dice una palabra en griego que se llama fago, que significa comer, pero comer es comer normal, o sea, yo mastico. Pero después, cuando él cambia el discurso y dice trogos, trogos es literalmente que yo como y trago. Eso es lo que nos pide Jesús a nosotros, que nosotros mastiquemos, no es comer la hostia disolviéndola o chupándola, no es masticarla. Jesús nos ordena que mastiquemos su cuerpo y su sangre y lo comamos. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Jesús a nosotros nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está, no lo van a buscar, eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué ocurrió? En el inicio, Adán y Eva pecaron y se alejaron de la gracia de Dios. Y después Dios tuvo que enviar ahora a una nueva Eva, que es María, y a un nuevo Adán, que es Cristo, para que nos reconciliara con Él, porque las puertas del cielo estaban completamente cerradas. Entonces, muchachos, estamos en la verdadera iglesia. No hay otra. No se dejen confundir. No se conviertan en anticristos. Les pregunto a ustedes, ¿saben cuáles son las siglas o los números del anticristo? ¿Lo han escuchado? 666, 666. Y casualmente o por diosidencia en la Biblia, en el pasaje de Juan, capítulo 6, en el versículo 66, Cristo nos dice algo importante. ¿Qué nos dice? A partir de este momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Se convirtieron en anticristos. ¿Por qué? Eso es lo mismo que hacen nuestros hermanos esperados. No creen que Jesús está presente en la hostia y deciden no seguirlo. ¿Por qué? Porque es fuerte esa palabra, el decir que nosotros nos comemos a Cristo. Y Jesús, sabiéndolo, dice, ¿y me quieren dejar? ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero, por si fuera poco, no solamente Juan habla de eso. Tú me vas a buscar allí, por favor, el Mateo, capítulo 22, versículo 19, y tú, sin moverme esta cita bíblica, me vas a buscar Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26.
Primera carta de Corintios 11:26 y Mateo capítulo 26, versículo 26. Ok. Corintios. Por aquí. Más para allá. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 26 y Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. O sea, Mateo 26, 26 y 28. Vamos a ver qué nos dice aquí San Pablo, en la carta a los Corintios, porque San Pablo no conoció a Cristo, muchachos. San Pablo no lo conoció. Él fue una generación posterior después a los apóstoles. Sí conoció a los apóstoles, pero no conoció a Cristo. ¿Qué ocurre con esto? Que los apóstoles le enseñaron a San Pablo lo que Cristo les había enseñado a su vez a ellos. Pero vamos a ver qué nos dice San Pablo aquí. 26, versículo 26. ¿Sí? Versículo 26. 11, versículo 26. Empieza desde el 23. Vamos a escuchar aquí a ver qué nos dice San Pablo. Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido. O sea, cuando nosotros, muchachos, cuando ustedes salgan a evangelizar a una misión, a una peregrinación, y ustedes hablen, lleven el evangelio, ustedes están enseñando de parte de Cristo, y quien los escucha a ustedes está escuchando al mismo Cristo, porque ustedes son enviados de Dios. Aquí me dijeron que había la hermandad de Samuel, y ¿cuál es el otro grupo? La pastoral. Pastoral juvenil. Entonces, cuando ustedes salgan, muchachos, a evangelizar, son ustedes los que tienen que hablar, no dejar que las demás personas los evangelicen a ustedes, porque le van a meter doctrinas extrañas y los van a hacer confundir si no están firmes en la fe. Pero vamos a ver qué nos dice San Pablo aquí. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ok. ¿Qué significa en memoria mía? Significa nosotros, porque otras sectas, sepan que es secta. Secta es un espacio, estamos en la Iglesia Católica, supongamos que estamos aquí en la Iglesia Católica, ¿verdad? Nuestra Señora de la Paz se llama aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Entonces de repente sale un grupo y dice, no, yo voy a fundar mi propia iglesia, y se separa de la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Eso es una secta. Es un grupo que se separa del grupo principal. Entonces, los evangélicos o los hermanitos esperados, ¿verdad? No saben esto porque no se lo han enseñado. ¿Y por qué? Porque los tienen engañados y manipulados. Y eso mismo va a pasar con los católicos que no se preparan. Grábense estas dos frases, muchachos. Católico instruido jamás será confundido, y católico ignorante futuro protestante. Si nosotros no conocemos nuestra fe, nos van a engañar y vamos a terminar en iglesias que no son de Dios. Vamos a leer ahora aquí el Evangelio de Mateo en el versículo 26 del capítulo 26, a ver qué nos dice. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¿qué les dijo? Tomen y coman, esto es mi cuerpo.